Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos una noche más aquí reunidos en el nombre del Señor para compartir su bendita palabra, poder edificarnos, alimentarnos, fortalecernos con su mensaje, con su palabra y poder recibir esta bendición en nuestros corazones en estos momentos de cuarentena, de aflicción, de necesidad, donde muchos de nosotros estamos pasando momentos críticos, pero aún así seguimos aquí fortaleciéndonos en el Señor, confiando que Él hará. Él puso al mundo al revés en 2 minutos con su gran poder y Él tiene el control de todo. Vamos a levantar una corta oración para que sea Él quien nos hable. Dice: Padre Celestial, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos hables por medio de tu palabra. Bendito Dios, ministra los corazones de todos los que están escuchando este mensaje y podamos salir de este lugar bendecidos, podamos salir de este lugar edificados, podamos confiar en ti y salir, Señor, renovados con tu palabra, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes en esta noche el mensaje del hombre corporativo. ¿En qué consiste? Primera de Corintios capítulo 12 dice, la palabra de Dios dice así, dice, aunque el cuerpo es uno, está lleno de muchos miembros. Sí, somos muchos miembros en un solo cuerpo, y aunque somos muchos miembros en un solo cuerpo, seguimos siendo un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto cuando habla del hombre corporativo? Dice la Biblia que aunque tenemos muchos miembros, todos los miembros están unidos y ligados por las coyunturas, por los tuétanos, por los ligamentos, unidos de tal manera como Dios ha querido. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios 12:28 que a unos puso primero profetas, luego puso primero apóstoles, luego puso profetas, luego puso maestros y después de los maestros puso a los que hacen milagros, a los que presiden, a los que dirigen, a los que sanan. De tal manera que Dios puso cada miembro en el lugar que Él creyó conveniente y necesario. Todos los miembros son importantes. Todos se necesitan uno al otro, de tal manera que usted no le puede decir a su mano, no te necesito, ni le puede decir a su pie, no te necesito, ni al ojo, no te necesito, y aunque algunos miembros parecen más viles, son los más necesarios, porque usted no puede caminar sin un pie, y sin manos, ¿cómo agarraría? Entonces nos damos cuenta que el hombre corporativo está unido miembro por miembro de manera organizada, que todos tenemos que ser parte del cuerpo. Lamentablemente muchos creen que la iglesia es como un club y no se integran a ella. Quiere decir que no son miembros de nadie, son turistas. Un día están en un templo, otro día están en otro, no participan íntegramente dentro de la función del cuerpo. Dios ha llamado a cada miembro para que sea útil dentro del cuerpo y cada uno ejerza dentro del cuerpo una función. Eso es lo que Dios ha trazado en su plan. La cabeza es Cristo y los miembros unidos unos a otros por las coyunturas y por los ligamentos, de tal manera que usted tiene que saber que usted no sustenta al cuerpo, sino el cuerpo lo sustenta a usted. Cualquier acción separada del cuerpo, independiente del cuerpo, puede ser abatida y destruida. Por eso muchos miembros fácilmente son abatidos, porque no están unidos al cuerpo, no tienen cobertura, no están ligados al cuerpo, no son parte de ellos, andan de forma independiente y el cuerpo de Cristo no está dividido. La Biblia dice, si un miembro de nosotros se duele, todos se duelen con él. Si un miembro de nosotros recibe honra, todos nos gozamos con él, de tal manera que no haya acción independiente dentro del cuerpo.
Ahora, Satanás siempre ha querido dividir a la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque una iglesia dividida es una iglesia débil y pobre. Una iglesia dividida no tiene fuerza. La divide con denominaciones, la divide con doctrinas, la divide con enseñanza, la divide de muchas formas. Esas divisiones se generaron en el tiempo apostólico, porque el diablo sabe que una iglesia dividida fácilmente puede ser destruida. Ni las tinieblas están divididas, imagínense. En Mateo 12:26 dice, un reino dividido contra sí mismo no prevalecería. Satanás no puede echar fuera a Satanás y las tinieblas no pueden estar divididas contra sí mismas. Quiere decir que trabajan de forma organizada y perfecta. En Efesios 6:12 dice, Satanás es la cabeza, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad trabajan de manera organizada para abatir las ciudades, para debilitar la estructura eclesiástica, para hacer caer a los grandes líderes. ¿Cuándo es que una iglesia se debilita? Cuando una iglesia se divide. Por eso, Satanás trató de dividir a la iglesia. Pónganse a pensar. ¿Cuándo se produjeron los más grandes avivamientos históricos? En el aposento alto. ¿Cuál era la condición de esa gente? Que dice la Biblia en Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes. Ahí está el gran secreto. Hermanos, usted es frágil, al igual que yo. Cada miembro por separado del cuerpo no es nada. Usted separado de Cristo no es nada. Apartado de Dios, nada podemos hacer. Tenemos que estar unidos al cuerpo porque cada miembro del cuerpo cumple una función. Tal vez usted sea miembro del cuerpo, tal vez tenga un ministerio en el cuerpo. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. No todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos son profetas. ¿Y qué haríamos si todos fuéramos evangelistas? ¿Dónde estarían los que enseñan? ¿Dónde estarían los que profetizan? ¿Dónde estarían los que sanan? Cada función del miembro del cuerpo de Cristo es importante. Somos uno. Y así como somos uno y somos muchos miembros, pero todos esos miembros son un solo cuerpo, así también Cristo. Él hace una analogía con la iglesia diciendo el marido es la cabeza del hogar, pero trata a la mujer como vaso frágil. De la misma forma la iglesia de Cristo está sujeta a Cristo porque Él es la cabeza de la iglesia. Así lo enseña, para que nos demos cuenta que no podemos estar separados del cuerpo, que tenemos que estar unidos a Él, porque unidos a Él somos fuertes. Si toda la iglesia se uniera en oración, ganaríamos ciudades, pueblos, naciones, a través del clamor y la oración de una iglesia unida. Mire, cuando se produjo el gran avivamiento en el aposento alto, ¿cuál fue la reacción de los apóstoles? Comenzaron a vender sus heredades. Dice, todas las cosas tenían en común. Vendieron sus propiedades, comenzaron a compartir el dinero, de tal manera que a nadie le faltaba nada. Todos tenían todo porque cocinaban juntos, preparaban todo juntos, trabajaban juntos. Y cuando la iglesia se empezó a hacer fuerte a través de esa unidad, Satanás vino a dividirla. Lo primero que hizo en Hechos capítulo 5, puso, hermanos, codicia en el corazón de Ananías y Zafira y murieron. Sustrayeron de la heredad que habían compartido con los apóstoles y mintieron al Espíritu Santo y murieron. El segundo ataque de Satanás para dividir la iglesia está en Hechos 6. ¿Qué hizo? Puso, hermanos, que atendieran mejor a las judías que a las griegas y comenzaron a atender a las viudas judías mejor que a las viudas griegas y comenzó a haber murmuración entre ellos. Dice que los discípulos se reunieron y dijeron, no vamos a dejar la oración y la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ahí fue donde nombraron a los diáconos, a Pármenas, a Esteban, a Prócoro, a Nicanor,
Ahí nombraron diáconos, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que se encargara de ese rubro. Si no tuviéramos quien administra, si no tuviéramos diáconos, sugiere, ¿cómo se manejaría una iglesia? Hermano, la iglesia no es solo el pastor, la iglesia no es solo el evangelista, la iglesia no es solo el profeta, la iglesia somos miembros unos de otros, todos importantes. Usted no le puede decir al ojo no te necesito, ni al pie no te necesito, ni al brazo no te necesito, porque todos somos necesarios, todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. Cuando Elías le dijo a Jehová, ya no quiero seguir, no soy mejor que mis padres, Jehová le dijo, bueno, unge a Eliseo en tu lugar por profeta. Eso hizo. Cuando Dios le dio las llaves del reino a Pedro y le dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, te doy la llave del reino. ¿Quién fundó las iglesias? Mientras Pedro debatía con los apóstoles, Santiago, Jacobo, acerca de qué vamos a hacer con los gentiles, si los judaizamos, si los circuncidamos, Pablo fundaba de iglesia en iglesia. La iglesia de Corinto, Tesalónica, Berea, Galacia, y las visitaba. Quiere decir que la función de Pedro la realizó Pablo. ¿Por qué? Porque, hermano, si usted no cumple la función en el cuerpo, Dios le da la función a otro miembro, para que otro miembro sea parte del cuerpo. Todos hemos sido llamados. No es que usted esté en la iglesia porque usted quiso. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Él nos llamó para ser parte del cuerpo de Cristo. Mire lo que dijo Jesús en el libro de San Juan 17, 20, 21, dice así, tú eres, yo soy en ti, Padre, ellos en mí, y nosotros todos somos uno. Así es. Y Jesús dijo, yo en el Padre, vosotros en mí, yo en vosotros, porque separados de ellos no somos nada, y nada podemos hacer. Mucha gente no es miembro de nadie, no funciona dentro del cuerpo. Yo tengo dentro de la iglesia equipos que predican en las plazas, equipos que predican en las cárceles, equipos que predican en los hospitales. Cada grupo está dedicado a una facción, a una parte de la obra de Dios. Todos son importantes. Hoy día, hermanos, te ponen un manotazo en la cabeza y te dicen, te declaro apóstol, te declaro profeta. Y la Biblia dice en Efesios 4:11, Él mismo constituyó. Quiere decir, Él se reservó el derecho de ser Él quien nos diera el ministerio. Tal vez usted no tenga un ministerio en la iglesia, pero sí tiene una función en el cuerpo. ¿Cómo va a funcionar una iglesia sin un administrador? ¿Cómo va a funcionar una iglesia si no hay quien la preside? ¿De qué me serviría ir a un templo si no hay miembros? ¿De qué serviría que los miembros vayan al templo si no hay predicador? Todos son necesarios, todos son importantes, pero la iglesia no funciona de manera individual. Cuando actuamos de manera individual, o por ejemplo un miembro sigue a otro, porque algunos van atrás de los milagros, otros van atrás de los que sanan, hermanos, va a fracasar, va a ser derribado. ¿Por qué? Porque cuando estos grandes ministerios caen, o tienen algún problema, o son derribados, una multitud de personas cae con ellos, porque no tenían puesta la mirada en Cristo. Hermano, los mismos discípulos, acuérdense cuando Pablo le dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, porque algunos de ustedes dicen, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? Todos cumplen dentro del cuerpo una función, todos son necesarios, todos son importantes, todos son útiles. Cuando estamos unidos al cuerpo somos fuertes. ¿Por qué? Hermano, acuérdese, cuando Jesús mandó a los discípulos solos, a ver, dígame, ¿cuándo Jesús mandó un predicador solo? Siempre mandaba a los apóstoles de 2 en 2, porque cuando uno se desanimaba, el otro le alentaba. Cuando uno estaba
sin fuerzas, el otro le daba fuerzas. Así era, así es. Por eso tenemos que estar unidos. ¿Cuántos predicadores conocidos han sido destruidos? ¿Por qué? Porque él es el único y su esposa no trabaja, no funciona, le dicen pastora porque es la esposa del pastor. La pastora tiene que tomar su lugar en la iglesia porque es parte. Dice la Biblia, son una sola carne, quiere decir el esposo y ella están unidos. Ella tiene que cumplir su función como pastora y ser reconocida como pastora porque ella trabaja en la iglesia junto con su marido para apoyar la obra. El cuerpo de Cristo no está dividido. Cada vez que se divide o cada vez que un miembro del cuerpo hace una acción individual, es abatido y destruido. Por eso hay tantos cristianos que caen, tantos hombres de Dios importantes con ministerios poderosos que son derribados. ¿Por qué? Porque no están unidos al cuerpo. Yo le llamo a la iglesia a esos turistas, porque no se integran. Hermano, usted tiene que integrarse al cuerpo. Usted tiene que cumplir una función dentro del cuerpo. Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Cuál es mi función? ¿Para qué? ¿Cuál es la obra que yo voy a realizar dentro del cuerpo? Hermano, todos han sido llamados para cumplir una función. Todos no son apóstoles, todos no hacen milagros, todos no son profetas, pero todos cumplen una función y todos son importantes. Y como dije antes, los miembros que parecen más viles son los más necesarios, porque sin pie no caminas, sin ojos no ves. No sabes por dónde va porque no tienes ojos. Necesitas los ojos, necesitas la nariz para respirar, la boca para predicar y para hablar y para respirar. Por eso es importante que la iglesia entienda que la iglesia es un cuerpo unido por las coyunturas, todos miembros los unos de los otros, bautizados en un mismo espíritu. ¿Cómo va a ser posible que una iglesia no se junte con otra? Cuando somos una familia, somos un pueblo, es un mismo Dios. No te juntes con ellos porque ellos son así, o no te juntes con lo otro. Hermano, por ahí comienza la apostasía, por ahí comienza la iglesia a debilitarse, porque creen que son la iglesia que va a ser salva. No, hermano. Cristo no viene por un grupo, viene por toda la iglesia. Y todos dentro del cuerpo cumplen una función importante. Yo les dejo esta reflexión y espero que esta palabra haya podido ser de mucha bendición para todos nosotros. Y que usted, hermano, también se integre al cuerpo, sea parte de él, sea los instrumentos dentro del cuerpo que cumpla una poderosa función útil, necesaria y que sea de bendición. Todas estas divisiones a lo largo de la historia solo debilitaron la iglesia. Cuando la iglesia estaba unida era tremendamente bendecida por Dios. El más grande avivamiento siempre ha venido en la unidad de la iglesia. Usted tiene que ser parte de ese cuerpo. Únase al cuerpo, intégrese a él. No ande por ahí de manera aislada y separada, porque no va a tener la fuerza para resistir. Unida al cuerpo somos muy fuertes. Les dejo esta palabra, les dejo esta reflexión. Espero que haya sido de bendición para sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacer una oración para terminar esta predicación. Padre, yo te doy gracias y te pido en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret que esta tu palabra pueda llegar al corazón de todos los que están escuchando este mensaje, que todos puedan recibir esta poderosa palabra y que puedan ser muy bendecidos por ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, amén y amén. Dios les bendiga mucho en el nombre poderoso de Jesús. Amén.